Muéstrame una familia de lectores y te mostraré las personas que dirigen el mundo. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un lector voraz y gracias a la lectura en gran parte fue que pudo lograr todas las cosas que logró. La lectura le dio las herramientas necesarias para conquistar el mundo. Y es que, como lo demuestran muchos estudios científicos y la experiencia de cada uno de nosotros, la lectura nos provee de grandes beneficios. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir 7 poderosas razones, 7 efectos transformadores de la lectura que te van a animar a convertirte en un lector voraz, porque la lectura te permite mejorar dramáticamente tu vida, te permite destacar de forma extraordinaria y convertirte en tu más extraordinaria versión. Y como esto de vivir la mejor vida y convertirnos en nuestra más extraordinaria versión no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, vamos a empezar ya mismo con cuáles son esos beneficios transformadores extraordinarios de la lectura. Y el primero es que solo puedes cocinar lo que hay en la cocina. Esto es así. Cuando tú vas a hacer un plato, tú solo puedes cocinar lo que ya tienes en tu cocina. De resto, no hay forma de que puedas cocinar otra manera diferente. Y hay una cosa que ocurre. Si tú empiezas a observar cada una de las ideas y de las opiniones que tú tienes, vas a descubrir de dónde sacaste esas ideas. Resulta que es así, cuando uno observa lo que ocurre en su mente y dice, no, es que yo pienso que los de izquierda son así, no, es que yo pienso que los de derecha son así, no, es que los progresistas son de esta manera, no, es que los conservadores así, así. Si tú ves todas esas opiniones que tienes también acerca de si es mejor Pelé o Maradona, esas ideas las has obtenido de alguna parte. Uno no le basta sino observar sus ideas y inmediatamente se da cuenta de dónde escuchó, dónde leyó esa idea. Por lo tanto, si tú quieres tener grandes ideas, pues tienes que leer a grandes autores, adquirir ideas de los pensadores más relevantes de la historia. Y esto lo digo por experiencia. Yo me acuerdo que antes en mi vida, cuando era un poco más disipado, yo lo que decía era, con mucho orgullo, porque me creía súper listo por tener esa idea, lo que yo decía era que el objetivo de la vida era la diversión. Y eso era mi objetivo único, divertirme. Trabajar y estudiar pues eran una forma de ganar dinero para financiar la diversión. Y obviamente con esa filosofía tan estúpida pues obtuve resultados pobrísimos y mi vida entró. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Voy a hacer una prueba de audio y presentar a mi invitado. Nos quedan. Obviamente es el creador de podcast, me gusta mucho, se llama Pedro Arango. Es de Colombia y muy padre su carrera. Espero la disfruten. En una crisis complicada. Pero esto no era solo yo. Me acuerdo que hace un tiempo estaba conversando con una pareja que estaba preocupada porque su hijo no prosperaba mucho, no tenía mucho interés en educarse, en conseguir buenos trabajos. Pero la mamá decía, bueno, pero él ha podido irse de fiesta, se ha divertido todo lo que ha querido, así que bueno, él está saliendo bien la vida. O sea, esa mamá también tenía la idea de que la vida es divertirse y que su hijo, pues aunque no ha querido formarse, no ha querido luchar por prosperar, conseguir buenos trabajos, pues ya ha cumplido el objetivo de la vida según ella, que es divertirse. Y entonces pues esas son ideas que se nos meten en la cabeza. Por fortuna, cuando me llegó la crisis empecé a leer y gracias a filósofos como Aristóteles, Platón y los estoicos, pues descubrí que el secreto de la vida, el objetivo de la vida era otro completamente diferente. Por eso, si tú quieres llevar tu vida por los mejores rumbos, tienes que asegurarte de obtener las mejores ideas, porque muchas de las ideas que nosotros tenemos son erradas.
Muchas de las ideas que hemos obtenido, o todas las ideas que hemos obtenido, las hemos obtenido por el contenido que consumimos y las personas que nos rodean. Y si tú miras a tu alrededor, normalmente las personas que nos rodean no están súper llenas de éxito, súper felices, son súper sabias. No, son personas normales. Entonces, si tú quieres vivir una vida extraordinaria, tienes que asegurarte de obtener las mejores ideas. Y la lectura es una forma eficaz de obtener esas ideas. Vamos con la siguiente: creatividad e innovación. Hay muchos estudios realizados por prestigiosas instituciones que señalan que la creatividad y la innovación son habilidades claves para nuestra época. Miremos lo que nos dice el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, en su reporte Informe sobre el futuro del empleo 2020, señala que la creatividad, la originalidad y la iniciativa son algunas de las habilidades más demandadas para el futuro. Según el reporte, estas habilidades son fundamentales para adaptarse a los cambios rápidos en el mercado laboral debido a la automatización y la digitalización. IBM también realizó un estudio sobre esto. En una encuesta a más de 1.500 CEOs de todo el mundo, IBM descubrió que la creatividad era considerada la habilidad de liderazgo más importante para el éxito en el futuro. Los líderes empresariales identificaron la creatividad como la clave para navegar en un entorno de negocio cada vez más complejo y cambiante. Pues bien, ya sabemos que la creatividad y la capacidad de innovar son muy importantes para esta época, que aquellos que quieran ser líderes y destacar, pues deben ser creativos. Pero, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad humana de generar ideas, conceptos, soluciones o expresiones originales y novedosas. Implica combinar elementos existentes de manera única, establecer asociaciones inesperadas y pensar de forma divergente para encontrar soluciones innovadoras a problemas o crear obras artísticas y productos originales. Pues bien, la creatividad lo que nos dice es que se trata de combinar ideas existentes de forma novedosa. ¿Se acuerdan el primer beneficio, que no se puede cocinar sino lo que hay en la cocina? Pues la creatividad también se trata de eso. Resulta que, como acabamos de decir, la creatividad se produce cuando yo combino una o más ideas de una forma novedosa. Por lo tanto, para ser creativo debo yo tener ideas ya en mi cocina. Yo no puedo ser creativo de la nada. Tú no puedes ser creativo en la construcción de cohetes si nunca has estudiado los cohetes. Tú no puedes ser creativo en el marketing si jamás has estudiado algo de marketing. Entonces, tú puedes ser creativo es con las ideas que ya tienes en tu cabeza. Es más, hay gente que estudia la creatividad que nos dice que nosotros debemos ser personas T. ¿Qué es una persona T? Pues el parito largo vertical, que es el más grande, implica la profundidad que debemos tener de pensamiento. Es decir, si tú trabajas en un área, pues en esa área debes tener un conocimiento profundo de tu área. Si tú trabajas en marketing, debes tener un conocimiento profundo del marketing. Si trabajas en finanzas, pues tener un conocimiento profundo de finanzas. Y el parito horizontal, que es más pequeño, implica que debes también desarrollar otros conocimientos alternativos. Cuando tú también conoces algo acerca de otras disciplinas, ahí tienes la posibilidad de hacer conexiones originales, novedosas y convertirte en una persona innovadora. Esa es la razón por la cual el periodista David Epstein escribió en su libro Amplitud que los generalistas, las personas que tienen intereses diversos, son más propensos a tener éxito en esta época porque se pueden adaptar muchísimo más fácil y además porque pueden ofrecer soluciones mucho más creativas. Y la lectura, como no, es una forma de convertirnos en personas tipo T, desarrollar profundidad en el área nuestra de interés,
pero además desarrollar también amplitud leyendo otras cosas. Por eso es importante ser un lector omnívoro que lee de diferentes fuentes. De esta manera estimulas la creatividad y puedes llegar a convertirte en un líder destacado de esta época. Otro de los grandes beneficios de la lectura es que mejora la capacidad de concentración y atención. Y esto es súper clave. Hoy, desafortunadamente, las personas cada vez tienen una capacidad de concentración mucho menor, y eso es por el contenido que consumimos. Pero resulta que las personas que sean capaces de concentrarse durante mucho tiempo en alguna tarea son aquellas personas que pueden crear trabajo intelectual valioso y que por lo tanto pueden sobresalir en esta era. Miremos lo que dice el escritor Cal Newport en su libro Céntrate. Trabajo a fondo. Son actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es sencillo de replicar. Pues bien, resulta que hoy en día, como lo dijimos antes, las personas tienen cada vez menos capacidad de concentración porque viven distraídas, atendiendo un montón de cosas a la vez. La lectura nos permite mejorar esa capacidad de concentración, porque cuando yo estoy leyendo un libro, pues tengo que estarme enfocado en ese libro, y entonces la capacidad de concentración es como un músculo. Cuanto más la practicas, mucho más mejora. Y como nos dice Cal Newport, la capacidad de concentrarnos es la única manera como podemos utilizar al máximo nuestras capacidades intelectuales, y de esta manera pues podemos producir grandes resultados, algo que no es fácil de imitar. La persona que se concentra y trabaja en algo durante mucho tiempo puede generar un trabajo que los otros no lo pueden hacer, no lo pueden imitar, y por lo tanto vas a poder destacar. Pero no solo eso. La capacidad de concentrarnos es la capacidad de controlar nuestra atención. Y resulta que controlar nuestra atención es controlar nuestra vida. La capacidad de controlar nuestra atención es la habilidad más importante para la calidad de la vida. Por eso, William James, el padre de la psicología americana, escribió lo siguiente: la facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez una atención errante es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no la tiene. Una educación que mejore esta facultad sería la educación por excelencia. Dice William James que nadie es dueño de sí mismo si no es capaz de controlar su atención, y que la educación que mejore la capacidad de controlar nuestra atención debería ser la educación por excelencia. La lectura te permite aprender a controlar tu atención. No solo la lectura, la meditación también es una actividad que te ayuda con eso. Y como nos lo han dicho grandes filósofos y maestros espirituales a través de toda la historia de la humanidad, la capacidad de estar en el momento presente, es decir, controlar tu atención para que se fije en el momento presente, es la capacidad de controlar tu vida. No hay ninguna otra actividad que mejore tanto tu vida como la capacidad de controlar tu atención, y la lectura es un camino para llegar a eso. La siguiente es: reduce el estrés y mejora el bienestar mental. Pues bien, hay estudios científicos que nos dicen que una cantidad de lectura corta por un periodo de tiempo corto tiene enormes beneficios sobre el estrés. Un estudio realizado en 2009 por investigadores de la Universidad de Sussex en el Reino Unido encontró que solo 6 minutos de lectura pueden reducir significativamente el estrés. El líder del estudio, el Dr. David Lewis, un neuropsicólogo cognitivo, descubrió que leer puede reducir los niveles de estrés en un 68%, superando otras actividades relajantes como escuchar música, tomar una taza de té o café y caminar. Leer solo 6 minutos reduce el estrés en un 68%, así que hoy en día que nos quejamos tanto del estrés y la ansiedad, pues la lectura es un remedio para eso. Vamos con la siguiente: desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas.
Pues bien, resulta que la lectura pues nos permite ampliar nuestro vocabulario, y cuando podemos tener un vocabulario amplio pues tenemos facilidades para expresarnos, podemos ser mucho más precisos, mucho más exactos a la hora de decir lo que queremos decir. Pero no solo eso, cuando nosotros estamos leyendo, pues normalmente si estamos leyendo buenos libros pues son escritos por buenos escritores, es decir, por personas que tienen una gran capacidad de comunicarse. Y al estar viendo cómo ellos estructuran las palabras, cómo pueden transmitir conocimiento, pues eso se va grabando en nuestra mente y vamos aprendiendo casi sin quererlo a comunicarnos de mejor manera. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en este libro de Fyodor Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, el protagonista estaba hablando con una chica que trabajaba en un prostíbulo, y el protagonista le hablaba y la chica dijo: ay, tú hablas como los libros, como las personas de los libros. Y es que efectivamente era así, el protagonista leía mucho y entonces se expresaba como se expresa la gente que lee libros. Entonces, y uno lo puede notar, una persona que lee, pues uno ve cómo puede manejar con precisión el lenguaje y tiene facilidad para expresar sus ideas. Y esto es muy, muy importante, porque el saber comunicarnos bien, pues es un superpoder también. Una de las cosas que nos hace humanos es la capacidad de hablar y de comunicarnos de manera efectiva. Y si tú te puedes comunicar con efectividad, pues puedes influenciar, y eso mejora tus relaciones con tus hijos, con tu pareja. Si sabes comunicarte bien, puedes tener mejores relaciones con tu jefe, puedes promoverte a ti mismo, puedes promover ideas que tú tengas ante tu jefe para que las adopte la compañía. Puedes también convencer e influenciar a tus clientes, a tus compañeros de trabajo. La capacidad de comunicarnos es un superpoder. Por el contrario, cuando contamos con un lenguaje reducido y palabras reducidas, nuestra capacidad para pensar y para expresarnos se ve reducida. En el libro de George Orwell, 1984, que se trata de un partido totalitario que quiere tiranizar a la población, una de las cosas que hacen es reducir el lenguaje. El partido dominante deliberadamente va cortando palabras, desapareciendo palabras, para que la gente no pueda pensar, porque tú piensas utilizando palabras, y si tienes pocas palabras para expresarte, pues no puedes pensar con claridad. Así que si tú quieres mejorar la capacidad de pensar y de comunicarte, pues la lectura es una de las formas como puedes lograrlo, la forma más efectiva, y de esta manera pues vas a poder llegar a ser un líder y a influenciar a muchas personas. La siguiente es: fomenta la empatía y la comprensión. También es así cuando tú lees, por ejemplo, novelas o incluso libros que escriben emprendedores, científicos, pues tú vas viendo cuáles son las cosas por las que han pasado, y entonces vas comprendiendo mucho más a esas personas. Pero no solo eso. Cuando lees, por ejemplo, la historia de grandes empresarios, emprendedores o incluso científicos, te das cuenta que no es que hayan tenido una vida siempre ascendente, que alcanzaron el éxito en todas las cosas que se propusieron. No, lo que vemos con muchísimos emprendedores, con todos me atrevería yo a decir, es que han tenido momentos en su vida en los que han estado a punto de perderlo todo, o incluso muchos han perdido todo y han vuelto otra vez a levantarse. Así que cuando tú sabes eso, que las personas no siempre tienen éxito en todas las cosas, sino que es normal, los subes y los bajas, pues tú cuando estás en momentos difíciles ya te sientes en buena compañía. Ya sabes que no es que tú tienes un problema o que no eres adecuado para tener éxito, sino que es algo que pasa con frecuencia, y eso te ayuda a soportar los momentos difíciles. Entonces, cuando leemos acerca de la experiencia de otras personas, no nos sentimos tan solos, porque vemos que esas personas han tenido luchas muy parecidas a las nuestras, y eso al final se convierte como en un incentivo
objetivo. Nos ayuda entonces a comprender que no debemos renunciar, sino que debemos perseverar. Y la siguiente es: mantiene en forma el cerebro. Pues bien, muchas investigaciones científicas lo que han encontrado es que la lectura es como el gimnasio de la mente. La lectura mantiene nuestra mente, nuestro cerebro en forma y por lo tanto pues mantiene a raya enfermedades neurodegenerativas. Si tú quieres ir pasando los años, madurando y envejeciendo con un cerebro funcionando a plena capacidad, pues la lectura es una de las formas como puedes lograr eso. Ahora bien, yo durante los últimos años he estado cada vez más enamorado de la lectura y por fortuna vengo mejorando mi ritmo de lectura. Hace unos años leía en promedio 60 libros al año. El año pasado pude leer 80 y este año al ritmo que voy a sobrepasar los 100 libros. Si tú quieres saber cómo yo leo para recordar todo lo que leo, escríbemelo en los comentarios y entonces voy a crear también un episodio en el que cuento mis técnicas secretas para recordar todo lo que leo, porque fue una idea que me dio uno de ustedes que me preguntó que si yo tenía un guión para los videos y le dije que no, que yo simplemente iba hablando de lo que me iba acordando, como este video, y es porque por fortuna gracias al método que uso para la lectura pues puedo acordarme de las cosas que leo y puedo ir creando estos videos sin necesidad de tener todo escrito. Así que si quieres saber mi técnica secreta, dímelo en los comentarios. Que a veces creemos que lo que nos falta es fuerza de voluntad, que si tuviéramos más disciplina dejaríamos nuestro teléfono a un lado, nos despertaríamos más temprano y por fin podríamos trabajar en ese proyecto que venimos aplazando durante años. Pero lo que no nos han explicado muy bien es que no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de bioquímica y más concretamente de dopamina. Resulta que nosotros tenemos un cerebro que evolucionó para ayudarnos a sobrevivir en la sabana africana, pero lo usamos en un mundo lleno de pantallas, notificaciones y placeres baratos que están a un clic de distancia. Es por eso que, aunque tu vida puede parecer que está bien, tienes tu trabajo, tu familia, unos ingresos decentes, aún así te levantas cansado, confuso y con pocas ganas de hacer cosas. Tienes la intención de concentrarte, pero antes de que te des cuenta, ya estás mirando tu teléfono otra vez. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a contar la historia de alguien que parecía tenerlo todo excepto el control de su dopamina. Y quizás te des cuenta que en el fondo esta es también tu historia. Había una vez una ciudad ruidosa llena de coches, correos urgentes y grupos de WhatsApp que nunca dormían. Y allí vivía un hombre llamado Javier. Tenía 47 años, un buen puesto en una empresa, una hipoteca considerable, 2 hijos adolescentes y un matrimonio que, desde fuera, se veía estable. Desde fuera. Desde dentro, lo que sentía era otra cosa. Cansancio, apatía y una sensación incómoda de estar viviendo en piloto automático. No era un fracasado, no era un vago, tampoco era un tonto. Pero cada mañana la escena era la misma. Javier se despertaba cada día a las 5:47 de la madrugada. No porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no podía dormir más. El estrés, las preocupaciones, todo lo despertaba antes de que la alarma sonara. Y antes de abrir bien los ojos, el pulgar de Javier ya estaba deslizándose por la pantalla. Notificaciones, noticias, videos cortos, memes, polémicas, chicas perfectas, goles, bromas. Un buffet libre de dopamina antes de poner siquiera un pie en el suelo. 5 minutos y me levanto, se decía cada mañana. Y 1 hora después seguía en la cama con el cuello tenso y una sensación de vacío en el pecho. Su esposa, Patricia, lo miraba con resignación. Cuando por fin se incorporaba, ya iba tarde. Desayuno a medias, café rápido, mente nublada. Y en el auto, más estímulo.
un podcast al doble de velocidad, algo de noticias y algún audio de WhatsApp. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Había sido brillante en su juventud, ascendió rápido, ganaba bien y era respetado. Pero en los últimos 5 años, algo había cambiado. Cuando estaba frente a su computador, el informe le parecía insoportable. Los correos, una verdadera montaña. Y cada 2 minutos le echaba mano al móvil. Otro pequeño chute de dopamina para no sentir el aburrimiento. Llegaba tarde a las reuniones, olvidaba compromisos, sus reportes tenían errores básicos. Su jefe, que era 10 años más joven que él, le había dicho: Javier, ¿qué te está pasando? Antes eras el mejor. Javier no tenía respuesta, solo un cansancio que ningún fin de semana lograba curar. Por la noche, más de lo mismo, pero en versión sofá. Series, YouTube, algo de deportes y un poco de porno a escondidas para desconectar. Cuando su hijo de 14 años le pedía ayuda con matemáticas, después de 5 minutos de estar estudiando, buscaba su teléfono y decía: solo necesito revisar algo rápido. Y 30 minutos después, su hijo ya se había ido solo a su habitación. Sus días estaban llenos de picos de dopamina y vacíos de progreso real. No estaba destruido, no estaba deprimido del todo. Era algo peor. Estaba anestesiado. El momento de quiebre. Todo cambió un martes por la tarde. Javier salió temprano para llegar al partido de fútbol de su hijo. Llegó a tiempo, se sentó en las gradas y sacó el teléfono para tomar una foto. Y se perdió el único gol de su hijo. Todo el mundo gritaba, celebraba. Cuando Javier levantó la vista, vio a su hijo buscándolo entre la multitud, con esa sonrisa enorme de quien acaba de lograr algo especial. Javier levantó la mano y fingió que lo había visto todo, pero su hijo lo supo. En el auto, el silencio fue absoluto. ¿Te gustó mi gol, papá? Sí, hijo, estuvo increíble, mintió Javier. Mentira, estabas en el teléfono. Al llegar a casa, Javier se metió al baño y se miró al espejo. No le gustó nada lo que vio. Ojeras, cara cansada, papada incipiente, hombros caídos. Y una frase muy clara que nadie dijo en voz alta: ¿en qué momento me convertí en este tipo de hombre? Esa noche se sentía reventado. Su hijo pequeño estaba en el sofá con la consola en la mano. Papá, ¿juegas conmigo? Ahora no, hijo, estoy muy cansado. Luego vemos. Se sentó con el portátil para adelantar trabajo. Y a los 3 minutos estaba otra vez en YouTube. Videos sobre productividad, hábitos, rutinas de millonarios, cambios de vida. Todo muy motivador, 0 cambios reales. Hasta que un título lo enganchó. Esta rutina basada en dopamina me hizo adicto a estudiar. Le dio clic. El video hablaba de algo raro, que la forma en la que usas tu dopamina en la primera hora del día puede decidir cómo será el resto de tu día. Javier se quedó pensativo y por primera vez se preguntó: ¿y si mi problema no es que soy débil, sino que estoy gestionando fatal mi dopamina? Unas semanas después, en una comida de empresa, se reencontró con Marcos, un antiguo compañero de universidad. Marcos tenía 52 años, pero parecía más despierto que muchos de 30. Mirada viva, cuerpo cuidado, sonrisa fácil. Se dedicaba a algo que Javier antes veía como humo: coaching, rendimiento, mentalidad. Y entre bromas, Javier terminó soltando algo poco habitual en él: la verdad. No sé qué me pasa, tío, le dijo. Tengo familia, salud, trabajo, pero me siento apagado. Me cuesta concentrarme. Vivo pegado al móvil y todo me aburre. Y cada vez estoy más cansado. Marcos lo escuchó en silencio. Te voy a hacer una pregunta rara, dijo al final. ¿Cómo es tu primera hora del día? Javier se encogió de hombros. Normal, me levanto, miro el móvil, redes, noticias, mensaje, desayuno, café, lo típico.
Marcos asintió despacio. Ahí está buena parte del problema, Javier. No es tu trabajo, no es tu edad, no es que seas un vago. Lo que ocurre es que estás dejando que tu primera hora del día la programe una máquina que está diseñada para robarte tu dopamina. Javier frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver la dopamina con esto? Marcos sonrió. Te lo voy a explicar con una imagen. Si la entiendes, puede que no vuelvas a mirar tu teléfono móvil igual. El banco de la dopamina. Imagina, dijo Marcos, que cada mañana entras en un banco invisible. No es un banco de dinero, es un banco de dopamina, la molécula que te da ganas de hacer cosas. Sin dopamina no te levantas de la cama. Con dopamina mal usada, te pasas el día saltando de distracción en distracción. Y en este banco hay dos ventanillas. La ventanilla 1 de chutes rápidos y la ventanilla 2 de inversiones lentas. El primer hombre que entra al banco se llama Luis. Tiene 43 años, familia, trabajo y barriga creciente. Nada más abrir los ojos, va a los chutes rápidos, scroll infinito, videos cortos, noticias, porno, notificaciones. Cada like, cada video, cada novedad es un disparo de dopamina y su nivel sube de golpe. Pero el banco tiene una regla. Por cada pico artificial que te des, lo pagas con una caída de igual tamaño. Cuando Luis llega al trabajo, su sistema ya ha hecho el ajuste. Lo que subió de más, baja de golpe. Y el resultado, todo le parece agotador, aburrido, pesado. Y para escapar, más móvil, más café, más distracción. La montaña rusa perfecta. Picos rápidos, bajones largos y cero avance real. Luego está el segundo hombre, Andrés. Tiene también 45 años. Trabajo, hijos, preocupaciones, pero aprendió una regla distinta. La primera hora del día es sagrada. No se gasta en chutes rápidos. Cuando se despierta, Andrés no abre redes, no mira noticias, no se lanza a los estímulos. Va a la ventanilla de inversiones lentas, unos minutos de meditación, un vaso de agua, anotar lo que quieren lograr ese día y luego 45 o 60 minutos de trabajo profundo en algo importante. No parece tan divertido como el scroll, pero el banco de dopamina responde de otra forma. En vez de picos y valles, le da una curva estable. Esfuerzo que se siente cada vez un poco más gratificante. Cuando llega al trabajo, no necesita mirar el móvil cada 2 minutos. Ha entrenado su cerebro para obtener dopamina del progreso, no del entretenimiento. No es magia, concluyó Marcos. Es a qué ventanilla vas a primera hora. Javier se quedó callado. Sabía perfectamente en qué cola llevaba años esperando. Vale, dijo al fin, entiendo, pero ¿qué se supone que haga? ¿Tiro el móvil a la basura? Marcos se rió. No, solo tienes que recuperar una cosa, tu primera hora del día, y diseñar una rutina que use la dopamina a tu favor y no en tu contra. ¿Y cómo lo hago?, preguntó Javier. Con un experimento sencillo de 7 días, respondió Marcos, y si te sirve, lo extiendes a 30. Marcos le dio unas pautas claras. Primero, deja el móvil fuera del dormitorio. Cómprate un despertador barato, no pasa nada. Segundo, cuando suene la alarma, te sientas en la cama y no vuelves a tumbarte. Tercero, los primeros 10 minutos, respiración y silencio. Nada de pantallas, nada de noticias, solo deja que el cerebro baje las revoluciones. Después, 5 minutos para decidir qué quieres lograr ese día. Y luego dedica entre 45 a 60 minutos al trabajo profundo en algo importante para ti. Y después, solo después de eso, café, desayuno y teléfono. El móvil será tu recompensa, no el inicio del día. Y continuó Marcos, te aviso, las primeras mañanas tu cerebro va a protestar y quizá encuentre muchas excusas para que uses tu teléfono. Pero si aguantas un poco, vas a notar algo muy raro. Trabajar te va a dar más paz que mirar el Instagram.
La primera mañana fue dura. Javier dejó el móvil en la cocina y se fue a dormir sintiéndose un poco extraño, casi inseguro. Cuando sonó el despertador analógico, su primera reacción fue buscar la pantalla que no se encontraba ahí. Se sentó en la cama de mala gana, respiró durante 10 minutos pensando que era una tontería, pero al final notó algo: calma y silencio. Se levantó, bebió agua, se sentó en la mesa del salón con un cuaderno y escribió sus más importantes metas para ese día. Y luego, durante 45 minutos trabajó en una propuesta que llevaba aplazando durante semanas. Se distrajo 1000 veces, claro, pero avanzó. Y al terminar, sintió algo nuevo a esa hora: orgullo en lugar de culpa. Y solo entonces agarró el móvil. Había mensajes, correos, memes, pero esta vez ya había ganado su primera batalla. La semana no fue perfecta. Hubo días en que volvió a empezar con el móvil, días de mucho sueño, días donde los 45 minutos se hicieron eternos. Pero poco a poco algo cambió. En las mañanas que seguía la rutina, Javier se sentía más claro, menos ansioso, menos al borde. Los correos le pesaban menos y tenía más paciencia con su familia. Y un día, en la oficina, pasó lo inesperado. Se sentó a hacer una tarea que antes le parecía tediosa y se enganchó. Entró en modo túnel y cuando salió de ese estado se dio cuenta de algo importante. Su cerebro empezaba a asociar dopamina con progreso y no solo con entretenimiento. Un mes después, Marcos le escribió: ¿qué pasa, tío? ¿Sigues con la rutina? Javier le mandó una foto de su cuaderno: días tachados, proyectos que avanzan, entrenamientos, ideas nuevas. Y abajo una frase: hoy no regalé mi dopamina al primer video tonto del día. La primera hora del día debería ser sagrada, y si somos capaces de recuperar esa hora, te garantizo que vas a ganar muchas horas más. Y esta es mi propuesta para ti. Ponte este desafío. Dedica la primera hora del día a cosas importantes. ¿Qué es lo que hago yo? Meditación, luego escribo qué es lo que quiero lograr en el día, luego escribo en el diario durante 20 minutos y luego leo literatura sapiencial, literatura de sabiduría para empezar mi día. Y después de eso ya agarro el móvil. Así que esa es mi propuesta para ti. Levántate, medita, luego escribe qué quieres lograr en esos días. Luego puedes escribir en el diario o trabajar en un proyecto importante para ti. Y después, solo después de eso, coges el teléfono. Cuéntame cómo te va después de los primeros 7 días y es más, te recomiendo que mejor lo extiendas a 30 días. Verás que tu vida se transforma. Por hoy no es más, nos vemos muy pronto. Chao. El que es virtuoso es sabio, y el que es sabio es bueno, y el que es bueno es feliz. Boecio. Boecio fue un hombre bendecido por la